Hola, queridos hermanos, bendiciones. Una oportunidad más, una apertura más del Espíritu Santo de traer de su enseñanza, de su formación a cada uno de nosotros. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ha podido experimentar la presencia del Señor? Qué bueno es, ¿verdad? Cuando estamos junto a Él, cuando Él nos nutre, cuando Él nos fortalece, cuando Él nos guía y nos sustenta. No hay nada mejor que nuestro Dios y definitivamente nos declaramos enamorados de Él. Él es nuestra fortaleza, nuestra esperanza de vida. Hoy el tema, parte B, llamado a todos los centinelas. Recuerde que estamos en el discipulado arrodillados ante sus promesas y venimos hablando sobre cultivar un corazón para lo profético. Corazón que está anuente, abierto a la presencia del Señor. Le invito para que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, Rey y poderoso Señor, con agradecimiento venimos todos juntos ante ti, rogando, implorando, Señor, que seas tú hablándonos. Padre, que la palabra que sea aquí dispuesta sea guiada por tu Santo Espíritu y que podamos dar a entender, Señor, el mensaje que tú estás trayendo para cada uno de nosotros. Sea tu Espíritu Santo hablándonos. Bendice cada uno de mis oyentes, de estas personas que están junto conmigo, escuchando, Señor, lo que tú estás impartiendo, lo que tú vas a impartir, Señor. Te pido, por favor, que la palabra que has depositado en nosotros dé fruto al máximo, Señor, y que podamos vivir en esa plenitud de gloria que traes tú, quien lo llena todo en todos. Bendigo cada uno de los hermanos, su familia, sus cónyuges, sus hijos, el trabajo, Señor, eh, los ministerios, los dones, los talentos, sus congregaciones. Gracias, Señor, por los pastores. Gracias por todos los que cuidan de tu rebaño, Señor. Gracias por todos aquellos que anuncian este evangelio de amor, de paz, este evangelio que habla de la pasión de Cristo por las almas. Ponemos este tiempo en tus manos y te decimos, Señor, dirígenos, háblanos, enséñanos. Estamos atentos a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Y tal como lo hablamos la semana anterior, hoy vamos a hacer un breve repaso para montarnos en la enseñanza que el Señor nos trae. Hemos venido hablando sobre montar guardia y lo basamos en la palabra en Mateo 24, el verso 42, y en esta oportunidad voy a leerlo en traducción lenguaje actual. Y dice, por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Qué advertencia, qué llamado nos hace el Señor. Y esto nos está invitando a que nosotros identifiquemos el estar alertas, el montar guardia como una herramienta que el Señor nos ha proveído, nos ha previsto para que nosotros podamos emplear. Y en dos direcciones habíamos visto. Es una toma de decisión de que yo voy a estar alerta, pero también es una postura al orar de mantenerme alerta de acuerdo a la guianza del Espíritu. ¿Y para qué? Para poder escuchar lo que el Señor está hablando, está transmitiendo, está mostrando, pero también para poder orar en un nivel de intercesión profético en el cual estoy a la vanguardia, en el cual estoy atento, en el cual estoy siendo asertivo en lo que oro, porque estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros ha de identificar el estar en guardia como una herramienta que Dios nos ha dado para usar, para emplear. Hemos de practicar la disciplina espiritual de montar guardia en oración, y también hemos de retomar el uso de esa labor poderosa. Y como lo hemos venido comentando, si usted no ha estado tan alerta, si usted no ha estado tan apercibido, si usted se ha dejado adormecer, entristecer, desorientar,
Corte en el nombre de Jesús con eso, porque el Señor nos lleva por su camino. Él abre camino para que andemos y Él nos lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. Es Él el que sopla aliento de vida. Muchas veces las atmósferas en las cuales nos encontramos están cargadas, están pesadas. ¿Por qué? Porque se han dedicado a cosas de la carne, a todo lo que la palabra dice que no conviene, a pleitos, a iras, enojos, a murmuraciones, entre muchas cosas más que son citadas, tal como lo dice Efesios 4, el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque a veces las atmósferas, los aires se contaminan al estar más apegados a las cosas de la carne, a las cosas terrenales. Muchas veces hay cambios de humor, hay cambios de estado de ánimo ante las situaciones imprevistas que se presentan, ante esas cosas que salen de nuestro control, y entonces se alerta la carne y se indispone, y ahí indispone nuestras emociones y nos sentimos cargados y nos sentimos cansados y nos sentimos subyugados a temor, a ansiedad, a miedo. Pero hoy el Espíritu Santo le está diciendo: no se enfoque en eso, no esté atento a eso, esté atento, alerta en que yo voy a regresar, en que yo me voy a presentar y que ustedes tienen que estar preparados. Conocemos todo lo que nos habla la palabra en Mateo sobre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y dirigida por el Espíritu Santo, le invito para que leamos esta parábola. Y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Qué importante que nosotros entendamos que lo que dice el verso 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Espíritu Santo nos está alertando: estén alertas, estén alertas. Tenemos que desarrollar nuestra vida, las responsabilidades, todos los roles que tenemos en esta sociedad, en este mundo, en una familia, en una congregación. Pero nada de eso puede ser más importante que tener los ojos puestos en el Señor y estar alerta. Las cosas las tenemos que filtrar por el Espíritu, y si ciertamente nosotros nos mantenemos conectados con el cielo, conectados con el Señor, es muy probable que el Espíritu Santo sea el que surja, el que esté alto, el que esté fuerte, y nosotros menguemos, por lo tanto reaccionemos de manera adecuada ante cada cosa. Mas sin embargo, en nuestra humanidad, si a veces fallamos y a veces flaqueamos, tenemos que reconocer en el momento que el Espíritu Santo nos está diciendo: vamos, mijito, reaccione, y podernos volver a ubicar en ese lugar de cuidado, de vela, de guardia que el Señor nos está colocando. Es una palabra hermosa, es una palabra de advertencia, es una palabra de exhortación, pero al mismo tiempo es porque estamos esperando al amado de las naciones, estamos amando a nuestro Señor y nos estamos preparando para vivir una vida de eternidad cerca con Él. Y para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo, a los ataques, es preciso que estemos conectados con el Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige y nos dice cómo soportar la tentación, cómo soportar la prueba, cómo salir adelante. Y Él es el mismo que sopla aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Y recordamos entonces que para el tema llamado a todos los centinelas, que esta es la parte 2, el objetivo que se persigue es reposicionar la labor del centinela dentro del posicionamiento espiritual.
¿Y eso qué es? Bueno, eso es que si se había quitado de ese lugar de ser vigía, de ser atalaya, de ser un intercesor que está ahí conectado con el Espíritu Santo, bueno, volver a retomar ese lugar en el nivel espiritual en el cual el Señor nos había llamado y ya nos había colocado. Y así nos ejercitaremos en la oración como instrumento preciso ante la guerra espiritual. Estamos aquí hablando de la guerra espiritual porque ya hemos visto que el mundo espiritual sufre mucho movimiento, pero entonces tenemos dos cosas importantes: el estar atentos como centinelas. Uno es porque la venida del Señor está cerca y lo estamos esperando. Y número dos es, mientras se da esa venida, podamos estar librando la guerra espiritual que nos merece como hijos de Dios, como aquellos que estamos llamados a ser esa cabeza, ese real sacerdocio, en esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Y leemos entonces la recomendación en Marcos 13. También esta oportunidad lo leeré en traducción lenguaje actual, verso 33 en adelante. Por eso tengan cuidado y estén alerta, porque no saben cuándo volveré. Sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje, llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. A cada uno le encarga un trabajo y al portero le ordena que vigile. Ellos se mantienen alerta porque no saben si el dueño de la casa va a llegar en la tarde o en la mañana o a medianoche o en la madrugada. De igual modo, ustedes deben estar alerta, pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todo el mundo: estén siempre alerta, vigilen todo el tiempo. Así que estamos hablando de una actitud que es determinada a que voy a estar atento al Espíritu Santo. Voy a estar observando lo que dice la palabra de Dios, lo que me habla el Espíritu Santo y lo que ocurre a mi alrededor. ¿Por qué? Porque se está dando cumplimiento de las profecías y de las promesas de Dios. Y en esto no debemos de tener temor. Hemos de entender que dentro de lo que se ha escrito para el final de los tiempos, si ahí está escrita nuestra vida también tendrá un cierre de acuerdo al propósito del Señor. Cuando nosotros entendemos que Él domina todo, que Él es soberano, que Él tiene el control de todo, nos podemos ejercitar en la plenitud de Él, porque Él lo llena todo en todos, y podemos permanecer en el Señor, no bajo un espíritu de temor, no pensando que no somos aptos, no pensando que qué pereza, no siendo gente desanimada, sino más bien como estábamos viendo un servicio militar, como aquel que se mete en la militancia, aquel que quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así nos habla el apóstol. Así nosotros hemos de tener esa pasión por Jesucristo. Les leo la cita bíblica a la cual le estoy haciendo referencia. Lo dice en el segundo de Timoteo 2, 4 y 7. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos entendimiento en todo. Ciertamente sabemos que la salvación es gratuita, pero hay que cuidarla. Hay un precio que pagar. Dicho esto, que ha sido como un retomar, un recordatorio de la lección anterior, porque esta es la parte B, vamos a entrar hablando del tema de las vigilias, las cuales están específicamente enumeradas en las Escrituras. Nos damos cuenta que, de acuerdo a la cultura hebrea, el comienzo de cada nuevo día era el atardecer, y la vigilia se dividía en secciones de 3 horas. Así que vamos a decir o revisar que estas vigilias están divididas así. La primera vigilia o del anochecer de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia o vigilia de medianoche de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia o del canto del gallo de 12 de la medianoche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia o amanecer de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Tomando como referencia esta información, nos vamos a dar cuenta entonces que esta noción de tiempo de las raíces judeo-hebraicas vienen también a pasar al Nuevo Testamento,
y por ende también a nuestros días. Vamos a estar viendo un ejemplo de estas vigilias. En Marcos 6:48 se nos habla sobre la vigilia que se dio durante la pesca. Leo para ustedes. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Nos damos en cuenta entonces que esta vigilia podría ser llamada la cuarta, la vigilia del amanecer, y es la que está estipulada de 3 a 6 de la mañana. Y nos damos cuenta que era el momento cuando los discípulos pescaban. Qué importante ver que ellos tenían una labor, ¿verdad? Además de la labor espiritual, también ellos trabajaban para su sustento. Y aquí podemos tal vez inferir que hay un indicio sobre la pesca espiritual exitosa que también viene enseñándose con este ejemplo. Posiblemente una de las partes que falta en nuestro día a día es tomar en cuenta esta técnica de pesca de almas por medio de la vigilia. Y quizás si nosotros vigiláramos más, pescaríamos más, ¿verdad? Es un patrón en el cual estamos al servicio espiritual del Señor y con nuestros actos naturales de servicio, ambos se complementan para poder abarcar esa pesca de almas. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia va enumerando estos tipos de vigilia. Estamos diciendo entonces por la cuarta, que es la de la mañana, de 3 a 6 de la mañana, un tiempo cuando los discípulos de Jesús salían a pescar. Aprovechaban, se levantaban temprano. ¿Y cómo vemos nosotros esto a la luz de ser centinelas de este llamado que nos hace el Señor? Bueno, puede que tal vez tengamos una labor que el Señor nos encomiende en ese tracto de horas, pero también puede ser que se nos encomiende orar e interceder por otros en ese tiempo o llevar la palabra. Qué bueno cuando nosotros no priorizamos cosas terrenales, sino cosas espirituales, que definitivamente son las que rigen lo terrenal, que van marcando la pauta y que vamos haciendo para el reino de los cielos. Otro momento que nos narra estas vigilias es aquella que rompe el poder de las tinieblas. Y vamos a estar buscando entonces en Éxodo 14, porque ahí se nos habla de los diferentes propósitos que podemos encontrar en medio de las vigilias. En Éxodo 14:24, la palabra nos dice la siguiente escena. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Podríamos decir que hay muchos intercesores que comentan que la vigilia de la madrugada, o sea, antes del amanecer, es una hora para la contención. Es un plano de guerra espiritual. ¿A usted le ha correspondido levantarse en esa vigilia, esa que dijimos que era del canto del gallo, de 12 de la noche a 3 de la mañana? ¿La ha experimentado? Bueno, aquí nos están haciendo la sugerencia, el escritor, de que es un plano de guerra espiritual. ¿Y por qué? Porque suele ser la hora en que quienes practican cosas ocultas, hechicerías, brujerías, liberan maldiciones, hacen enviaciones, todo tipo de prácticas que no son correctas, aprovechan ese tiempo. Y es ahí que del lado de Dios, del lado de los hijos de Dios, aquellos que vigilan de la madrugada, son aquellos que se levantan para romper el poder de las tinieblas y llaman a la luz de Jesús, invocan al Señor para que el Señor se levante y venza toda maldad, venza toda oscuridad, obstaculice esas obras del enemigo, esas cosas que están haciendo en contra de las personas, en contra de los hijos de Dios, en contra de un pueblo, de una familia, de una nación.
Amados, la madrugada es la hora de poner el único verdadero Dios en el trono y declarar sus maravillas por medio del poder de la alabanza. ¿Cuántos de nosotros una y otra vez damos vuelta en la cama en esas horas de la madrugada? Y muchas veces decimos, es que no puedo dormir, es que tengo insomnio. No, hermanos, tenemos que ser sensibles al Espíritu y saber que si el Señor en ese momento te está alertando y te está llamando, es porque quieres que te levantes y ores. Hay muchas personas que hacen recomendaciones: descobíjese, lávese la cara, levántese, esté sentado, encienda una luz. Bueno, cada quien sabrá qué tiene que hacer para poder mantenerse despierto. Hay algunos que testifican que oran brevemente y pueden volver a dormir. Hay otros que amanecerán orando. Habrá otros que dicen que en intervalos han orado, han intercedido, han guerreado. El punto es, estamos hablando de los centinelas, de que es importante mantener las vigilias, estar atento de lo que el Señor dice que va a mostrar. El centinela es un vigía. Recuerden que se ubica en un lugar estratégico, y usted y yo, si somos posicionados por el Espíritu Santo en un lugar estratégico, al no poder dormir, al no conciliar el sueño, no debe de haber frustración en nosotros. Es que ya deberíamos estar aprendidos, entrenados. Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres? Recuerdo que hay hermanas que han dicho en la madrugada, digo, ay Señor, tengo que madrugar, por favor, quiero dormir. Mas sin embargo, el Espíritu Santo motiva, va trayendo una palabra, va trayendo un pensamiento, trae otro y trae otro, y uno detrás de otro, y se va haciendo entonces toda una línea de intercesión y de guerra espiritual. Pero cuando se cumple con ese cometido, cuando se cumple con esa encomienda, con esa comisión, qué plenitud se siente, y realmente luego las horas que se pueden dormir, uno realmente descansa, uno realmente se siente reconfortado. Hemos de entender que si el Señor nos despierta es porque quiere hablar con nosotros, es que nos quiere transmitir algo. Muchas veces puede ser para intercesión por una persona, otras por guerra espiritual y otras simplemente porque Él quiere que nosotros estemos cercanos a Él. Vamos a leer entonces también en el Salmo 101, donde el salmista está hablando sobre esto y le da más claridad a lo que estamos comentando. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. Hoy decimos que los centinelas de la mañana tomen sus puestos. No nos resistamos al Señor, no nos resistamos a cumplir con la labor que Él nos está dando, con esa encomienda, con esa visitación de su Espíritu Santo, que pone en nosotros esas palabras adecuadas para interceder, para guerrear, para desactivar, desmotivar, desvanecer las obras del enemigo. Y así romper el poder de las tinieblas. Es en medio de la alabanza, es en medio de la adoración que nosotros declaramos el poder de Cristo y lo entronamos en su trono. Al declarar sus maravillas, Él se mueve en favor nuestro y defiende nuestra causa. Estamos ahora hablando sobre esas visitaciones de Dios en las cuales Él viene a nosotros. Una vigilia para esperar esa presencia de Dios, esa luz. Leemos en el Salmo 130 que dice: en Dios he puesto mi esperanza, con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. También dice en otra versión: esperaré yo a Jehová, espero mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Puede usted decirle al Señor: sí, Señor, esperaré por ti? Aquí se nos llama, amados, a una tarea más importante que solo mirar el campamento del enemigo. Se nos da una motivación divina que va más allá de solo contar las horas que pasan. Veamos el cuadro completo, veamos el campamento de Dios y veamos qué es lo que Él quiere hacer. Es maravilloso, es asombroso, ¿verdad?
ver que Él nos invita, Él nos despierta para venir a conversar con nosotros. Hemos de esperar entonces que aparezca el Señor, que Él nos llame a su presencia manifiesta y que podamos sentir su luz de esperanza, su poder y su gloria. Qué bendición esta oportunidad que nos da el Señor. ¿La ha experimentado? Entréguese a la voluntad del Señor, entréguese a esas cuerdas de amor y vamos a disfrutar en demasía su llenura, su paz, su presencia. Otro tipo de vigilia que también está registrada en las Escrituras, la encontramos en Hechos 3:1, donde nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Quiere decir que habían también horas fijas para la oración colectiva en la iglesia primitiva o en la primera iglesia, y que ellos se podían reunir y junto con otros creyentes hacían ese concilio y de conocimiento público para que todo el que quisiera se reuniera y pudiera ser partícipe de esa gran bendición. Otro modelo de vigilia que encontramos es la oración que se eleva al Señor 3 veces al día. Y el mayor exponente de o pionero de este modelo de oración lo encontramos que es el profeta Daniel. En Daniel 6:10, la palabra nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué le parece a usted, hermano? Eso de estar arrodillados ante las promesas del Señor no es algo nuevo, es algo que ya hay escuela, ya hay otros que han dejado ese modelo atrás. Aquí lo importante es esta determinación que tiene el salmista en el Salmo 55, versículos 16 y 17, donde dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. No nos podemos perder esa oportunidad de arrodillarnos ante el Señor. No puede ser algo de vez en cuando, ocasionalmente, alguna vez. Ha de ser una costumbre en nosotros el venir ante la presencia del Señor. No solo una vez al día, varias veces al día. Estamos viendo que en esta vigilia una de las prácticas es 3 veces al día estar pendiente de la presencia del Señor. Y ahora vamos a ver las 3 posiciones de los centinelas, pues nos ha quedado más que claro que el Señor quiere hablarnos, quiere aconsejarnos, quiere mostrar sus planes, y con respecto a las estrategias del enemigo, el Señor quiere darnos una directriz para que nosotros podamos actuar adecuadamente. Así que vamos a entender que hay un punto de vigilancia diferente según la posición que tengamos sobre la muralla. Cada uno de nosotros ha de entender que el Señor lo posiciona y reconocer que en ese posicionamiento cuál es su forma en que puede orar, en que puede servirle al Señor, en que puede trabajar. Estas 3 posiciones, vamos a ver la primera, es sobre las murallas de la ciudad. Vamos a estar leyendo Isaías 62 del verso 6 al 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. La segunda posición es caminando por la ciudad. Y la encontramos en Cantares 3:3, donde dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Y la tercera la encontramos en Jeremías 31:6. Y nos dice: porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Esta tercera posición nos está diciendo que es sobre las colinas o en el campo. Entonces reconocemos
que hay 3 lugares, 3 posiciones bíblicas de los centinelas: los que están sobre las murallas de la ciudad, los que caminan por en medio de la ciudad y los que se paran en las colinas. ¿Cuál lugar le ha puesto el Señor a usted para que esté de centinela? ¿Será que usted es vigía, usted es un atalaya, entonces está sobre la ciudad, en las murallas, en ese lugar? ¿O es una persona que en el diario vivir, en la cotidianidad, el Señor lo está llamando para que usted esté alerta de lo que está ocurriendo? ¿O es usted una persona separada para que suba al monte, para que vaya a hablar con el Señor y para que traiga palabra? El Señor llama hoy a nosotros como centinelas espirituales que hemos de servirle en cada una de estas 3 posiciones. Puede que usted sienta un desempeño, un llamado más estratégico, más sobresaliente en uno de los 3. Sin embargo, aquí el Señor nos está diciendo, en los 3 puede ser que usted tenga ese llamado. Y el único propósito de esto es vigilar, que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, que estamos atentos, estamos alertas, estemos esperando los movimientos de nuestro Señor y también de cómo Él nos lleva a liderar para abrir camino para aquellos que lo requieren, para denunciar, para informar toda conducta inapropiada que se esté dando, toda cosa que vaya en contra de los principios del reino. Y también habrán otros que tienen ese lugar de visión en donde pueden, tanto dentro como fuera de la congregación, ser centinelas. ¿Por qué? Porque patrullan, porque detectan las cosas que están sucediendo, pero también en cuanto a persecución, en cuanto a acechanzas, pero también lo nuevo que el Señor está trayendo en revelación. Qué bonito cuando entendemos que el Señor quiere revelarnos sus misterios, que Él nos invita a ser parte de su estrategia de salvación del mundo y también de traer cobertura y bendición a sus hijos. Y haciendo alusión a lo que habíamos hablado en la semana anterior con respecto a la visión que había tenido el hermano sobre emplear herramientas antiguas, nosotros hemos de tomar en cuenta que la oración siempre será esa herramienta eficaz, eh, importante, necesaria, imprescindible para que nosotros podamos conquistar, para que podamos prevalecer, para que podamos seguir adelante. Y es importante entonces el tener en claro orar en el Espíritu, orar con entendimiento. Nos damos cuenta que el pueblo de Israel, de camino a la tierra prometida, ellos sabían por qué tenían que orar, cuál era la directriz que había. Y hoy en día el Señor espera que nosotros también, mientras estemos recorriendo calles, ciudades, lugares, nosotros podamos tener esas estrategias dadas por el Espíritu Santo sobre qué es lo que está ocurriendo. Pueden ser cosas que el Señor revele de manera espontánea. Puede ser que el Señor primero traiga una visión, traiga un sueño, esté diciendo qué es lo que pasa. El punto es que tomar en cuenta lo que el Señor revela, más las peticiones que están surgiendo de la necesidad del cuerpo de Cristo, de la necesidad de la comunidad, del país, de la ciudad donde vivamos. Es importante porque son referentes para orar con entendimiento, saber lo que está ocurriendo. No podemos generalizar todas las oraciones y pensar que todas son iguales, porque hay objetivos y estos van a estar sujetos según la distancia, según el alcance de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en las áreas de influencia o en donde Él nos está destacando en ese momento para orar y para interceder. Así que nosotros hemos de entender que el orar en el Espíritu y orar con entendimiento es también una, un complemento más de la oración, de ser atalaya, de ser vigía, de ser centinela, de ser guardia. ¿Por qué? Porque
la oración con entendimiento nos va a enfocar en esos puntos, aunque sean lejanos o cercanos, pero nos va a decir cómo hemos de orar, cómo hemos de enviar la palabra, cuál debe de ser la intención, qué es lo que el Padre está poniendo en nosotros. Y estas oraciones no pueden ser eh, a la ligera, no son reparaciones rápidas, no es ahí lo que sea que se nos ocurra, sino que tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo para que en medio de las preocupaciones, en medio de la oscuridad, en medio de los dolores, de los quebrantos, de las situaciones, nosotros oremos de tal manera que el alcance de nuestra oración pueda anticipar esas cosas que van a ocurrir y detenerlas al ponernos en la brecha, al declarar esa justicia del Señor que hemos venido hablando, al recordarles sus promesas. Y también al expandir el amor de Dios, esto crea, recuerden que expectativas, y cuando se crea una atmósfera de expectativa, las personas también vuelven a ver al Señor y están atentas, están alertas a ver qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y nosotros somos los que estamos llamados en esa militancia, en ese trabajo de cuidadores, de centinelas, de estar despiertos, de cuidar la ciudad, de cuidar lo que el Señor nos ha entregado, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra vida. Y por eso orar en el Espíritu, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que ore? ¿Cómo quieres que ore? ¿Hasta qué día oro o no oro? ¿Doy gracias? Bueno, tenemos que entender que orar en el Espíritu es un requisito y eso no es forzar la oración. Es decir, el Espíritu Santo, tú nos dices por qué orar y nosotros oramos. ¿Qué puntos vamos a abarcar de oración? Espíritu Santo, tú nos dices cuáles sí, cuáles no, cuáles hasta qué profundidad vamos a orar. El Señor todo eso lo hace. Lo que nosotros tenemos que hacer es disponernos para que el Señor nos emplee para su honra y para su gloria y que realmente se cumpla el objetivo de esa intercesión que hacemos. Y en este momento, aprovechando esto que estamos hablando, quisiera que revisemos algunos señalamientos sobre la oración en el lugar y que sea con entendimiento. Número uno, la intercesión es dirigida. ¿Dirigida por quién? Por el Espíritu Santo. Él es el que pone un objetivo. Por eso es importante que nosotros entendamos cuando el Señor quiere que hasta investiguemos. A veces antes de orar, abordamos una persona, le hacemos algunas preguntas cuando vamos a visitar a orar por una ciudad, por un lugar. Preguntamos qué es esa historia, quién la fundó, qué fue lo que ocurrió, cuál es ese antecedente que hay, de manera que nosotros podamos hacer una oración que esté dirigida a esas áreas que necesitan, que declaremos la presencia de Dios, la intervención del Espíritu Santo, la llenura del Señor, la libertad que Él trae. Así que vamos a decir entonces como punto número 2 que la oración es intencional y se tiene que dar en un tiempo predeterminado. ¿Quién marca ese tiempo? El Espíritu Santo. Y también como número 3, esa intercesión se tiene que dar en el lugar. Preferiblemente decir, Señor, es por este tema, por esta persona, por este asunto. Señor, espero tu pronta intervención en el nombre de Jesús. Es importante que tomemos esa sensibilidad. Por eso habíamos hablado de la oración, de esa tarea intercesora, de esa tarea profética, para poderlo hacer con propiedad, sintiendo lo que esas personas sienten, estando motivados realmente por ese deseo, por ese anhelo de libertad, de que el Señor opere en favor de las personas. La oración definitivamente, como venimos diciendo, tiene que tener entendimiento. Y para que tenga entendimiento, entonces lleva investigación del contexto de lo que está ocurriendo. Si es familiar, de qué es lo que pasa, qué son esas maldiciones, qué son esas iniquidades, qué son esas cosas que han afectado a las personas o las familias y que se están dando. Y si es sobre un lugar, sobre una nación, saber quién la fundó,
cuál es su identificación geográfica, qué es lo que pasa. Y así, con la dependencia en la guía del Espíritu Santo, nosotros empleamos los dones que nos ha dado el Espíritu para poder orar con esa sabiduría que solo el Señor puede dar. Y estos señalamientos sobre la oración en el lugar incluye que es refrescar y no reemplazar las reuniones de oración normales. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo oré por esto, ya saqué mi tiempo de oración, ya no voy a orar más, ya oré, ya no me voy a congregar, ya oré, ya no. Son extras, por decirlo así, es estar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va trayendo, nos va actualizando. Si estamos intercediendo por un tema, por algo, un objetivo, un propósito, algo específico que Él nos ha dado, puede que estemos en diferentes momentos orando desde diferentes perspectivas, pero eso no quita que nosotros necesitemos estar en coinonía con nuestros hermanos, en reunión de los santos, para poder unirnos, para poder interceder, para poder orar. Y va más allá entonces este tipo de oración en el lugar en donde estamos como declarando libertad, sanidad en puntos medulares, en puntos territoriales, en puntos importantes que el Señor está diciendo, ora, porque yo quiero manifestarme, yo quiero mover mi mano poderosa en favor de ese lugar. Y gloria a Dios entonces que entendemos que sea sobre las murallas, sea caminando en medio de las calles o sea subiendo a lugares altos, el Señor nos empleará para su honra y para su gloria y Él dirigirá nuestra oración, Él nos dará esa intención, nos dirá específicamente qué es lo que quiere y oraremos con entendimiento y sabremos que esto es parte de ese llamado de estar arrodillado ante sus promesas. Y parte de esa labor de intercesión y para poder llevar recuento de por quiénes estamos orando, cuándo empezamos a orar, qué fue lo que el Señor habló, cuándo se resolvió este asunto para luego dar testimonio y recordar las proezas del Señor. Hemos de tomar en cuenta que cuando se va a construir, hace falta que haya un buen martillo, ¿verdad? Que estamos hablando sobre herramientas. El Espíritu Santo nos ha venido hablando de herramientas y una herramienta eficaz también es llevar un diario en donde se pueda llevar ahí esa práctica que llevamos de oración, de intercesión, aquello que nos ayuda para que crezcamos en el discernimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas en cuanto a qué se debe orar. Vamos a estar buscando Primera de Crónicas 28 para ver lo que la palabra nos habla con respecto a esto. De entender que el contexto es que David está hablando con Salomón y dice a partir del verso 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candelabros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa del mismo modo, plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza, por peso, y para las tazas de plata, por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el
el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Así como David le pudo pasar todo esto a Salomón, nos damos cuenta que Dios nos habla a nosotros todo el tiempo. Y nosotros somos los que tenemos que diferenciar la voz de Dios de nuestros pensamientos, quitar toda timidez y ejercitarnos en la fe, para que así podamos discernir lo que Él nos está hablando y sentirnos en confianza. Es por esta razón que llevar un diario de oración es una forma práctica de diferenciar los pensamientos de Dios de los nuestros. Es una disciplina simple que nos ayuda a registrar lo que creemos oír de Dios. Es esos pasos que nos ayudan a ver ese plan de Dios, esa forma. Y nosotros tenemos que aprender esa continuidad del lenguaje, de la manera que habla el Espíritu Santo, e interpretar avanzada y rápidamente esa palabra, esa directriz. Y de ahí que el diario es una herramienta porque nos ayuda dentro de la experiencia de la oración a escribir lo que estamos escuchando, lo que estamos observando y lo que estamos esperando. En Habacuc 2, del verso 1 al 3, vemos una lección muy importante. La palabra nos dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Quiere decir que nosotros como centinelas hemos de ubicarnos en un lugar tranquilo donde nosotros podamos con calma, aquietadamente, poder observar lo que el Señor nos está diciendo y escribir esa visión y darnos cuenta que estamos sintiendo en nuestro corazón ese fuego del Espíritu Santo que nos está diciendo: es Dios quien te está hablando, es Dios quien te está direccionando. Dentro de las sugerencias que se nos brindan para llevar un diario de oración, leeré la siguiente lista que se pone. Número 1, encuentre su momento de tiempo de calidad y, de ser posible, utilícelo. Evite los momentos en que está cansado, fatigado o nervioso. Quiere decir que cuando recién está fresca la palabra que se nos ha entregado y estamos meditando, la estamos pensando, es un buen momento entonces para retirarnos y escribir. Número 2, ese diario puede ser físico, puede ser digital, puede ser hasta una grabación, lo que nos sintamos más cómodos. El punto es llevar ese hilo conductor de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Punto número 3, tenga en cuenta que es un diario personal. La gramática, la ortografía y lo bonito o estético que se vea, eso es de segunda importancia. Ahí lo que se quiere es que podamos realmente plasmar lo que hemos escuchado del Señor. Punto número 4, ponga fecha a cada anotación. Escriba dónde estaba y con quién estaba cuando tuvo la experiencia. Punto número 5, incluye ya sueños, visiones, posibles interpretaciones, sentimientos y emociones personales en su informe. 6, desarrolle su conocimiento en la Biblia. Al hablar de la rema, la palabra inmediata de Dios es puesta a prueba contra el logos, la palabra escrita. Incluya los versículos de las escrituras que le vengan a la mente. Y esto es muy importante. Recordemos que está logos, que es la palabra escrita, y el rema es cuando la palabra es revelada. Entonces, cuando eso toma ese sentido de acuerdo a lo que Dios nos está direccionando, tenemos que tomarlo, echar mano de eso para que nosotros tengamos claro esa intención de lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Número 7, no se atasque con los detalles. Escriba un resumen, no una enciclopedia. O sea, seamos muy puntuales de lo que queremos recordar, de lo que el Señor nos ha hablado. Y número 8, sepa que con el tiempo llegará el entendimiento. Con estas 8 sugerencias que se nos brindan sobre tener un diario de oración, no se busca como que hacer más carga, más peso,
sino más bien es una herramienta simple que nos puede ayudar dentro de lo que estamos hablando de la caja de herramientas que el Señor nos ha provisto. Pero es la decisión de cada uno. Si usted dice, no lo necesito, bueno, es una sugerencia, por eso se dice, llévelo escrito, llévelo digital, llévelo en audio, lo que desee. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel fue un pueblo muy ingrato. Una de las experiencias que podemos ver y lecciones de vida es que olvidaban con mucha prontitud lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y por qué? Porque no llevaban un recuento. Así que es importante que nosotros tengamos esas anotaciones, tengamos en claro eso que el Señor nos ha ido hablando, esas experiencias, esa palabra profética. Hay promesas que duran años en cumplirse. Qué bonito cuando usted puede buscar en sus apuntes y decir, aquí el Señor me habló esto y yo lo recuerdo o lo he tenido presente todos los años y ahora veo que el Señor respondió. Cuento la anécdota de un amigo que vino a visitarnos a la casa y estábamos en ese tiempo de esa incertidumbre de comprar una casa nueva, de Señor, ¿cómo vamos a hacer? Definitivamente tiene que ser movido por ti. ¿Cómo lo lograremos? Hemos venido en obediencia a este lugar, Señor, tú harás. Y ese amigo se acercó y me dijo, yo quiero contarte un testimonio. Y entonces él me contó que su mamá había pasado por una experiencia parecida con la compra de una casa y no tenían recursos ellos para comprar, mas sin embargo la mamá sacó una hojita y escribió que ella quería una casita y puso todo el detalle de las cositas que ella quería de esa casita, que esa casita tuviera, cuántos cuartos, cómo era la ventana, qué ocupaba al frente, qué en el patio, qué sé yo, cosas así, y puso en la fecha cuando el Señor le habla y le hace la promesa que le va a entregar una casa. El joven me decía, éramos hijos con una mamá jefa de hogar, éramos pequeños, sin embargo ella escribió eso y ella la guardó esa hojita y esa hojita cuando ella oraba la sacaba y le decía, Señor, tus promesas, aquí está lo que quiero, aquí está lo que necesito, aquí está lo que tú me has hablado, Señor, tú cumplirás. Pasados muchos años, ella siguió con esa cartita y aunque ese papelito ya no estaba tan bonito y se veía el paso de los años, llegó el momento en que lo abrió y pudo ir poniendo una rayita de completado, 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 donde adquirió su casa, donde la pudo pagar, donde la casa tenía las cosas que ella le había pedido al Señor y se había cumplido la promesa del Señor hacia ella. Y él me decía, te animo para que tú hagas un listado también de las promesas y el Señor te va a contestar una por una. Y qué hermoso es cuando tú puedes revisar ese documento que tienes y te das cuenta que el Señor ha cumplido cada una de las cosas que le has pedido. Yo lo he hecho. He encontrado cosas promesas que el Señor me ha dado, sueños, y luego los he podido comparar. Qué lindo cuando uno lleva una secuencia a lo que el Señor va diciendo y uno va quitándole, haciéndole rayitas a esa lista. Señor, ya contestaste esto, Señor, ya cumpliste esto, Señor, me has hablado sobre esto otro, entonces aquí me voy a forzar a orar, voy a arremeter en esta área contra el enemigo porque tú me estás diciendo que me están engañando, que me están robando, que hay envidias, que hay personas como sanguijuelas, lo que sea, porque el Espíritu Santo todo lo revela. Y entonces eso no es solo para estar informados, porque habrá alguien que en algún momento dijo, y a mí qué me importa que esas cosas que yo siento o veo de otros que ni siquiera conozco. Bueno, entienda que el Espíritu Santo al revelarte es que de una vez te está dando una comisión. Debes de orar en esa línea por esa persona que tal vez no sabes ni quién es, no le conoces, no sabes su nombre, pero el Espíritu Santo necesita un centinela, un intercesor que vaya ahí por los caminos. Quiero traer a cuentas otro testimonio de una mujer que caminaba por una zona peligrosa, una zona llamada Roja aquí en el país, y ella veía este indigente y ella sentía ese deseo de clamar por él y pedirle al Señor. Y así todas las veces que iba camino a su trabajo, veía al indigente y clamaba en ese trayecto que lo veía de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le ponía en su corazón.
Llegó un momento a través de los meses y quizás años donde no lo vio más, pero le llamó la atención una noticia en la televisión donde decía que ese hombre había salido de las calles, que ese hombre se había restaurado, que ese hombre era una persona de bien y estaban contando el testimonio en las noticias sobre ese hombre. Cuando ella ve eso, llora impactada y diciendo, Señor, tanto que oré por él, tanto que clamé, tanto que declaré libertad sobre su vida y restauración. Gloria y honra sean a ti, Señor, porque veo el poder de la oración, el poder de la intercesión. Qué lindo cuando entendemos ese trabajo de centinela, porque entonces pudo revisar sus apuntes y darse cuenta cuánto tiempo había clamado y había orado y vio respuesta. El Señor no olvida. Por eso lo que hemos leído en Habacuc, que es el ejemplo donde el Señor le dijo, escribe la visión. Y vuelvo a hacer lectura de ese pasaje en Habacuc 2, del verso al 1 al 3. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare. Aún por un tiempo, más se apresura hasta el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el nombre de Jesús, esas promesas, esa visión, esa motivación que el Espíritu Santo ha traído sobre tu vida, en el nombre de Jesús no se pierde. En el nombre de Jesús se llega a dar. En el nombre de Jesús se cumple el propósito. En el nombre de Jesús hoy oramos para que no mengue tu deseo, mi deseo de interceder, de entender que el Señor muchas veces nos pone como vigía, como atalaya, y podemos dar una palabra del futuro porque es el Señor que está diciendo, apercíbase, o esto lo que traigo, esta es la bendición que viene, esto es lo que va a pasar en este tiempo. Pero también habrá momentos, Señor, cuando tú nos llamas a orar por un tercero, por un necesitado, por una persona que tal vez es conocida o desconocida por nosotros. Gracias, Señor, porque lo haremos para tu honra y para tu gloria, al andar en medio de las calles, viendo la necesidad, viendo al que llora, al que sufre, al que está deprimido, viendo las situaciones, las congojas, Señor. En el nombre de Jesús oramos de acuerdo a lo que tú pongas en medio nuestro. Y también aquellos que tú llamas para que se levanten en colinas, en montes, en lugares altos y hagan oraciones específicas, bendiciendo un pueblo, una ciudad, una nación, bendiciendo un hogar, una familia. Esos que toman esa autoridad de Dios en el nombre de Jesús, Señor. Se cumple la palabra de que somos real sacerdocio, de que somos nación santa, de que somos pueblo adquirido por Dios. Tu palabra dice, clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Cercano está Jehová a los que le buscan de veras. Señor, tú pones tu depósito en nosotros, tú pones tu propósito, Señor. Nosotros actuamos, Señor, en fe, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a lo que tú has puesto en cada uno de nosotros. Hoy en el nombre de Jesús recordamos, Señor, este llamado a todos los centinelas, este llamado que tú nos has hecho, este llamado de motivación de venir a ti, de buscar de ti, de llenarnos de ti para ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús montamos la guardia, Señor, y de acuerdo a la palabra de Mateo 24, Señor, la recomendación, la directriz, velad, 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 estar atentos. Señor, tomamos esta herramienta poderosa de la oración para montar guardia, Señor, para hacer una labor poderosa, Señor, al observar, Señor, al meditar, Señor, y al actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a lo que tú, Señor, nos has direccionado. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros. Estamos aquí para tu honra y para tu gloria. Estamos, Señor, para tu servicio. Estamos aquí, Señor, escuchándote, observando y esperando, porque tú harás. Gracias, Señor, por la experiencia de vida que nos has dado. Gracias por instruirnos. Gracias por llenarnos de ti. Bendigo tu pueblo, bendigo, Señor, cada oyente, bendigo, Señor, su levantar, su acostar, bendigo todo lo que hacen. En el nombre de Jesús, respalda, Señor, levanta, restaura, regenera, Señor, confirma, porque hay muchos que tienen llamado a la intercesión en estos niveles.
Toda tu iglesia, todo el cuerpo de Cristo está invitado a esto. Bienaventurados y benditos sean aquellos que usan estas herramientas y que comen de las mieles de tu presencia, porque tú los guardas, porque tú los guías, porque tú cumples. En el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo. Amén. ¿Qué le parece? Todavía creo que va a haber una tercera enseñanza con respecto a este tema que el Señor nos hace de ser llamados a todos los centinelas a estar alerta. Le invito para que otra vez me acompañe si tiene gusto la próxima semana. El Señor les bendiga. Se les ama mucho.